Un enorme gusto saludarlos por esta vía. Gracias a 5G por la oportunidad de permitirnos participar en esta serie de entregas de Expertas TICs, en la cual me honro ser parte. Los saluda Viana Maino, soy ecuatoriana y tengo una trayectoria relevante en temas de transformación digital, regulación, tecnología y bueno, también mi cargo anterior que fue ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Vivimos en una era de constante actualización, vivimos la primera revolución tecnológica del mundo y en ello la información pasa a ser el activo más valioso. Tecnología e información se aunan en un solo componente que es hoy el más valioso para la humanidad en términos económicos y en términos también del activo que tiene tanto valor como es nuestra identidad humana en el mundo digital, que es lo que le da valía a esa información que se transa en línea. Me honra estar con ustedes. Si es de su interés lo que voy a exponer a continuación, pueden seguirme o contactarme a través de mis redes sociales, que son mi nombre, como lo verán en la presentación, Viana Maino, LinkedIn. Si es Twitter, es Vmaino. Y mi correo electrónico es exactamente el mismo. Mi nombre, viana.maino@gmail.com. Me pueden contactar por allí para cualquier pregunta o comentario. A continuación vamos a dar inicio a nuestra exposición que estará respaldada con una presentación y se trata de la inteligencia artificial y la privacidad. Iniciamos con este tema que están en boga, la inteligencia artificial y la privacidad, tratando de darles una perspectiva combinada. Mientras más avanza lo uno, del otro lado de la moneda también debe de avanzar más lo otro. La perspectiva que abordaremos será la de la región, la del país y de alguna manera también la global, dado que el impacto de estos temas siempre son de orden mundial. El drama de la humanidad es querer dominar la inteligencia artificial sin haber dominado antes la inteligencia emocional. Esto suena un poco retórico, pero en el curso de lo que iremos comentando en esta charla, se entenderá mejor por qué el dominio de la parte emocional, entendido como hacia dónde apunta y cuál es el objetivo que debiera regir la inteligencia artificial, es lo más relevante en la parte regulatoria de esta temática. Y también, por supuesto, en la privacidad y en los derechos humanos. El objetivo, la parte emocional, el leitmotiv de la inteligencia artificial es lo que domina la regulación o debe de dominar. En este contexto generamos muchísima información que se transmite en el mundo digital, no solo nosotros mismos, sino otras personas, otras apps, otros links, otras fuentes de datos sobre nosotros que no controlamos y que tal vez ni siquiera dimensionamos. ¿Cómo se genera esta cantidad de data en el mundo digital? Nuestros teléfonos inteligentes conectados constantemente a Internet, que se conectan cada 5 minutos generando la IP en la que estamos, aunque no los estemos utilizando. Y ello devela las actividades, la ubicación y diferentes tareas que estemos realizando sin que inclusive nosotros voluntariamente lo estemos compartiendo. Ni para qué decir de redes sociales y de apps que tal vez no tenemos tan presentes, pero aquellas apps que manejan, por ejemplo, o aplicaciones o páginas o lo que fuere de contenido digital que manejan, por ejemplo, transporte nuestro, manejan y conocen nuestros desplazamientos, desde dónde a dónde, en qué horario, con qué pagamos, si hacemos un detenimiento en el medio, si recogemos a otra persona en el camino, y eso genera un patrón de información y de conducta que no tenemos en el mundo físico, por ejemplo, en nuestro pasaporte físico o en nuestro identificador DNI, que le llaman cédulas de identidad en otros de nuestros países, que rigen nuestra identidad física. Nuestra identidad digital tiene muchísima más data nuestra. Si hablamos de aplicaciones de comercio electrónico o portales de comercio electrónico, tienen nuestros gustos, nuestros perfiles, nuestra última compra, con qué pagamos, qué tipo de productos compramos más, si solicitamos siempre comprar a la misma dirección de despacho o a otra. Y mucha información que tal vez nosotros mismos, si la viéramos parametrizada, no la tenemos tan clara. Entonces, en este contexto, el cuidado que deberíamos de tener de compartir información, aquella que voluntariamente podemos compartir, que ya sabemos que no es toda, es muy importante, teniendo el debido concepto y criterio de cuánta es y cuánto significa ello para nuestra sobreexposición. En un mundo en el cual nuestros datos son sujetos, como decíamos, de interés. ¿Por qué? Porque valen mucho.
la data agregada de las personas, tal vez no la individual, pero la data agregada de las personas genera perfiles, bases de datos que cuestan y valen mucho en el mundo digital, tienen mucho dinero de valor. Y entonces, en ese contexto es importante que nosotros tengamos el debido cuidado para saber qué compartimos y qué no dentro de lo que nuestro horizonte de control reviste. Por ejemplo, en mi caso particular, yo recomiendo no tener autorizado en el teléfono celular el rastreo o la ubicación en todas las apps en las que realmente no se necesita. Hay apps que muy ocasionalmente utilizamos y sin embargo siempre nos pueden referenciar. Un detalle, micrófonos encendidos en apps que tal vez no usamos. ¿Por qué los requerimos? Detalles pequeños pero que pueden hacer una gran diferencia en nuestra seguridad personal en tiempos en los que la seguridad también es relevante. Y me refiero no solo a la digital, sino también a la física. Entonces, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, hay un importante campo en el cual se desarrollan tareas que normalmente se requerirían la inteligencia humana, pero que hoy se pueden resolver vía la IA. ¿Qué es la IA? Incluyendo ya no solamente data o procesamiento de información, sino resolución de problemas. Cómo manejar un problema o una situación de mejor manera. En este sentido, la IA se basa en algoritmos que se traducen en un código que genera su propio análisis rápido y transforma esa cantidad de megadatos en conclusiones, en información o, como decíamos, en propuestas de soluciones de problemas o en resultados. En este contexto, la IA tiene el potencial para ver todo lo positivo que debemos de ver, porque hay que contrastar siempre. Es una oportunidad que puede impulsar el progreso de los objetivos de desarrollo, que son los 17 objetivos, algunos de los cuales hay áreas claves en las que la IA ha demostrado un progreso significativo de apoyo. Por ejemplo, no vamos a leer todos, se lo pueden ver en la presentación. Salud, fortalecer los servicios de salud a poblaciones desatendidas, mejorando esa vigilancia de salud y principalmente avanzar en la investigación y desarrollo de la salud y de medicamentos, innovación y desarrollo en la medicina. Desafíos ambientales, desde cómo diseñar mejor un edificio que sea más eficiente, se refiere a flujos de personas, a logística y, por supuesto, a servicios básicos como eficiencia energética, hasta vigilancia también de mejores usos como el agua potable. Ese tipo de temas la inteligencia artificial nos los aporta y nos los apoya de manera muy relevante. Quería mencionar también que la educación digital en tiempos de IA es fundamental. Fundamental. Nos referimos a la educación digital que no solo se refiere a cómo programar o cómo manejar una app, una página y movernos en el mundo digital o desempeñarnos en el mundo digital. Nos referimos en este caso a cómo aprovechar la IA y estudiar el contexto de cómo manejarnos en general en el ambiente digital. Como personas que pasamos hoy por hoy como sociedades una gran cantidad de nuestro tiempo conectados en el ambiente digital, en línea, hoy estudiamos, trabajamos, investigamos, nos relacionamos, tenemos nuestras relaciones familiares y de amistad vía Internet, vía línea. Si es así, nuestros cánones de conducta, de comportamiento, de cuidados, de seguridad, también deben de entonarse con ese nuevo ambiente, porque los cuidados o las conductas del mundo físico no se replican exactamente de igual manera en el mundo digital. Por eso la educación digital es fundamental desde pequeños y es una temática que debe de introducirse necesariamente en escuelas, en colegios y en universidades, en paralelo y por separado del conocimiento técnico o tecnológico per se, que obviamente también debe de impartirse, ¿no? En el caso de la protección de datos y la inteligencia artificial, lo que queremos decir aquí es que el máximo desafío está en la combinación entre ese progreso imparable de la humanidad y neutralizar los riesgos o posibles consecuencias de ese progreso para el ser humano. Y a su vez, los logros científicos y tecnológicos que generan esos riesgos, ¿a qué? A las personas, pero no solo como individuos, sino que como el colectivo humano. O sea, estamos hablando de que aunque parezca un contrasentido, en el mundo tecnológico y digital estamos hablando
del cuidado más alto que debe tenerse sobre derechos civiles humanos y derechos humanos. Tecnología y derechos humanos hoy están aparejados. Situación que tal vez no la veíamos tan claramente hace relativamente poco tiempo, pero la inmersión rápida y profunda que hemos tenido como sociedad después del COVID en el mundo digital nos lleva a entender que la dignidad humana se puede ver tremendamente afectada. Los derechos humanos más básicos en el mundo digital, si es que estas políticas y estas regulaciones no logran equilibrar el necesario avance científico con lo indispensable de proteger estos derechos. En este sentido, la Red Iberoamericana de Protección de Datos recomienda sobre la AI cumplir con normas de tratamiento de datos personales, efectuar estudios de privacidad, fíjese, incorporar la ética y la seguridad desde el diseño. En tecnología, en las regulaciones no se puede prever todo. Toda norma regulatoria, toda regulación tecnológica debe de contener principios, conceptos y objetivos, lo que decíamos al inicio de esta intervención. Mal haría en contener detalles tecnológicos como cuál es el software, cuál es la capacidad, cuáles son los detalles o aspectos técnicos. ¿Por qué? Porque esos van a quedar en desuso de manera prácticamente inmediata y por tanto la norma no tendría efecto. Un gran esfuerzo o un gran gap cuando hablamos de regulación de tecnología es que cuando las personas de formación técnica la ven, se sienten un poco impresionados porque no ven detalles regulados sobre aspectos específicamente técnicos. Y la razón es la que estamos mencionando. La tecnología por default se regula a través de objetivos, principios y conceptos, no de los mecanismos y el detalle tecnológico, porque sería un desfase y a la final no se puede en la vida real a tiempos de hoy regular la tecnología, porque va a avanzar tanto que lo que hoy regulamos en 11 horas, que es lo que dura el conocimiento científico, tecnológico actualizado, se va a ver desfasado en esas 12 horas o 11 horas. Por tanto, hablando para abogados, la normativa, la regulación tecnológica es finalista, es de resultados, no de medios. No transgredas derechos humanos a la privacidad que contiene lo que antes sucedía en físico y hoy también puede suceder en digital. Robos, propiedad, dignidad, ¿qué pasa o qué sucede cuando alguien nos ofende en redes sociales en público? Intimidad, privacidad. Alguien ingresa en nuestro ambiente personal viendo nuestra correspondencia, ingresando en nuestra familia, atacando derechos que son íntimos y trascendentales reconocidos por los por las Naciones Unidas como derechos humanos. Entonces, en este sentido, es importante que toda la regulación tecnológica siempre la tengamos clara que es de resultados, finalista o de objetivos, no de detalles de tecnología, y que toda la programación y preparación de técnica propiamente, de tecnología, GC, reúna estos conceptos de manera, por ejemplo, de asegurar que la data sea correcta. Porque si trabajamos con data que no está verificada, podemos tratar con, o podemos llegar a afectar derechos que pueden ser serios o pueden ser leves, pero podemos tratar o afectar derechos si no estamos utilizando data correcta. Tenemos que saber cuando programamos que debe de haber transparencia con quienes van a ver su información expuesta. ¿Para qué la vamos a usar? ¿A quiénes llegarán? ¿Qué tipo de posibles posteriores usos de esa información se realicen, verdad? Y dentro de todo este contexto, ¿cómo garantizamos en nuestra programación y uso tecnológico que esos principios de protección de datos estén implementados en todo aquello que tenga que ver con IA? La regulación de inteligencia artificial. Como ustedes que son conocedores de la materia deben estar al tanto, la Unión Europea emitió el primer reglamento mundial sobre IA a inicios de este año. Muy importante avance tecnológico porque es un desafío regular en general la tecnología y la IA muchísimo más. Entonces, ¿qué busca esta regulación? El equilibrio entre protección de derechos, transparencia, responsabilidad de quien utiliza y procesa la data y supervisión en el desarrollo de la IA, supervisión constante de quien la genere y utilice como del regulador y controlador. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a terminar siendo lo que hoy planeamos y que todavía es un proyecto, y cómo va a evolucionar. Y lo que sí sabemos es que va a evolucionar mucho y fuertemente. Entonces,
Debe de haber un esfuerzo colectivo para trazar un camino seguro y ético de la IA. De eso trata como norma, como concepto general, la regulación europea. Que decíamos es el desarrollo ético, la transparencia, la responsabilidad. ¿Quién es responsable de las decisiones que se toman por sistemas de IA? ¿Qué no pudiéramos decir? Por ejemplo, un ejemplo. Se murió el paciente. Es que el algoritmo dijo que tenían que suministrarle el medicamento en tal dosis. La máquina lo despachó y se lo dio y se murió. ¿De quién es la responsabilidad? Estamos hablando en este caso, y pongo un ejemplo dramático, de la vida de una persona. Seguridad. Es que el algoritmo de programación del sistema de seguridad física, seguridad nacional estoy hablando, nos indicaba que esta zona era la que tenía al grupo criminal que se utilizaba. Entonces la bombardeamos. Pero resulta que estaba equivocado y no sucedió. No era. Supervisión continua, constante monitoreo porque sabemos que la IA está en constante actualización y por ende sus efectos. ¿Cómo califican los riesgos la regulación de la Unión Europea? En 4 niveles: inaceptable, alto, limitado y bajo. ¿Qué es inaceptable? Justo los ejemplos que le acabo de poner. Aquellas acciones que pueden comprometer la seguridad nacional y derechos fundamentales como la vida. Ejemplo, sistemas de vigilancia masiva y reconocimiento facial en lugares públicos, en donde muchas personas transitan, visitantes, turistas, personas que trabajan allí, habitantes, y no tienen por qué ser constantemente visualizados, reconocidos y vigilados, sin que siquiera estén en su conocimiento, ¿no? Y derechos fundamentales como la vida, ejemplo, diagnósticos médicos y sistemas de selección de personal. Y aquí les voy a poner un caso que sucedió en Estados Unidos, si me permiten. Se desarrolló un programa, un sistema que se manejaba con IA para dar trasplantes médicos de riñones, asignarlos. Y entonces el algoritmo asignaba cuáles eran los pacientes elegibles. Obviamente sabemos que siempre hay más personas que requieren la donación que donantes. O sea, siempre va a haber muchas personas que no se queden atendidas. El algoritmo corrió y determinó que estas personas no eran elegibles. Dentro del grupo de no elegibles había una señora relativamente joven, en sus bajos 30 años, madre de 4 hijos, que fue negada, fue el grupo de los negados de recibir el trasplante. ¿Por qué? Porque el algoritmo estaba programado para eliminar aquellos pacientes que tenían otras enfermedades al mismo tiempo, algún tipo de preclusión, eran mayores de edad o A o B más temas, ¿verdad? En el caso de ella fue porque tenía otra enfermedad y se lo negaron. El tema es que si la señora no tenía su trasplante de riñón, iba a morir e iba a dejar 4 hijos en orfandad sin tener quien se encargue de ellos. Ese hubiera sido el diagnóstico del algoritmo. Si no hubiera incursionado, y ahí vienen los cambios y las modificaciones que se van haciendo en la regulación, a que una persona, en este caso un médico, verifique el resultado del algoritmo o de lo que arroja la IA como resultado o como recomendación en temas tan sensibles como la vida de una persona. Y esto debe ser algo que permanentemente mantengamos, porque no hay algoritmo perfecto ni lo habrá. Así como no hay seres humanos perfectos, pero sí hay seres humanos que podemos ver contextos que nos va a tomar mucho tiempo que una máquina llegue a ver. Y ese es el criterio humano de saber que no puedes dejar 4 hijos en la orfandad. De paso, la otra enfermedad que tenía la señora era completamente tratable. Un error muy serio. De programación, ¿por qué? Porque recordemos que cuando programamos, el algoritmo lo programan seres humanos y siempre tendemos a pensar que el algoritmo es perfecto y mejor que nosotros. Lo será en algún momento con la evolución, pero lo preparan y lo elaboran seres humanos. Y los seres humanos somos imperfectos, nos equivocamos o, más aún, no, y le sumo, porque es un y. Tenemos nuestras tendencias, nuestras creencias, nuestras preferencias. Todo eso se ve traducido en el algoritmo, que no siempre va a ser perfecto. También tenemos, entonces eso es en el riesgo alto. Selección de personal también, aquí estamos hablando del derecho al trabajo y de personas que pudieran ser marginadas simplemente porque en el algoritmo se eliminó a las personas que tienen las situaciones A, B y C, pero no hay de nuevo, como en el caso del trasplante, el criterio para selectivizar un poco eso, ¿no? Riesgo limitado y bajo los vamos a pasar porque son como un poco obvios, pero se los dejo para que lo puedan visualizar. Igualmente, los proveedores de estos sistemas tienen que cumplir con los requisitos técnicos y asegurar que la data que manejen sea correcta. ¿Por qué? Porque si no podemos arrojar
con más seguridad un resultado incorrecto. Y eso puede afectar a muchos en incidentes adversos, ¿no? ¿Cómo se deben de proteger los derechos fundamentales según esta regulación? Promoviendo el respeto a la privacidad, no discriminación, que es lo que podría pasar con restricciones a los trasplantes o al personal, a su contratación, no restringiendo el derecho a la administración de justicia y a la administración equilibrada de justicia. Si programamos o seguimos un algoritmo frío, alguien pudiera salir perjudicado, por ejemplo, en una sentencia judicial, que tampoco debería ser libre solo para un software. Debería proponerte o sugerirte, pero siempre un humano, un tribunal debiera de realizarlo, porque estás hablando del derecho a la vida o del derecho a la libertad de un ser humano, ¿no? La innovación segura y ética y prácticas de EI y colaboración entre diversos sectores. ¿Qué ha pasado en el resto del mundo? Reino Unido y la Unión Europea tienen una declaración conjunta sobre los modelos básicos de IA para fomentar la innovación y proteger a los consumidores con un trato justo, compatibilidad de sistemas y opciones diferentes de preservación de esas opciones en todos los mercados conjuntos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, este año, en julio, el Senado emitió un proyecto de ley para proteger los contenidos de origen en medios editados y deepfakes. Fíjense, ahora que hay tanto el tema del deepfakes. Este proyecto, que está en proceso de convertirse en una ley, va a llevar pautas para los estándares voluntarios de quienes son los proveedores, digamos, para detectar contenido sintético, o sea, producido, además de recomendar marcas de agua e información sobre de dónde viene el contenido. ¿Qué es lo que se busca en esta ley? Avisarle al usuario que ese contenido es elaborado o producido, no auténtico, básicamente, y de dónde vino, ¿no? También la ley prohibirá cambiar la información de procedencia de contenido, obvio, con excepciones de seguridad. Se va a requerir que cuando se cree ese contenido sintético se cuente con el consentimiento del dueño del contenido y que no se lo puede hacer sin que él lo sepa, porque sería utilizar su identidad y sus fuentes sin su aceptación, sin su consentimiento y encima pues modificándolo, ¿no? Y además sin ningún rédito para él. ¿Qué tenemos en China? En China hay muchas directrices, ya ellos trabajan por secciones o por temas, desde julio 3, pero esa es la última, hay varias, ¿no? Para construir una industria, ellos se orientan a construir la industria nacional de IA y sus objetivos incluyen crear más de 50 nuevos estándares de perfiles nacionales e industriales para el 2026 y dentro de eso 20 estándares globales para desarrollar la industria de la IA con el objetivo de aprendizaje automático, reconocimiento biométrico y modelos grandes. Eso persigue China. Han establecido desde el año 21 varias regulaciones vinculantes y específicas para tomar medidas respecto de la potencia de la IA y gobernar esas transformaciones en nuestro tiempo. A pesar de que las metodologías de regulación en los diferentes países son distintas, los marcos regulatorios de Europa, China y Estados Unidos convergen. ¿En qué? En lo que venimos reiterando en esta presentación, en sus objetivos clave. Convergen en sus objetivos clave. Garantizar la seguridad de los datos, la privacidad del usuario, evaluar cuál es la seguridad y riesgos aparejados con esos sistemas y algoritmos de IA, responsabilizar al proveedor por una operación segura de sus contenidos de IA y exigir transparencia y protección a los intereses de los usuarios. Como ven, todos estos son objetivos de finalidad, debido a tratamiento tecnológico y protección del usuario. Básicamente a eso se refiere, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en las diferentes países de nuestra región? ¿Cuál ha sido la estrategia de IA en los diferentes países? En el caso de Colombia, prestación de servicios digitales y adopción de tecnologías emergentes. ¿Qué busca Brasil? Conectar su país con una red global de políticas públicas y gobernanza de datos. Perú, de su lado, busca posicionarse como un líder en IA a través de unos ejes puntuales. Chile busca liderazgo regional en IA y promover una colaboración entre industria y academia. Y así continuamos un poco con el caso de Argentina, que busca maximizar beneficios y minimizar daños. Como ven, objetivos y visiones un poco diferentes, pero siempre aparejando lo de fondo. Medir el riesgo, proteger al usuario sin parar la innovación.
¿Qué tipos de IA existen? La inteligencia artificial estrecha, que es la llamada la ANI, que es la que aprende automáticamente y se especializa en un área determinada y resuelve un problema. Inteligencia artificial general, AGI, que se refiere a una computadora que es tan inteligente como un ser humano en todos los ámbitos, y la superinteligencia artificial, que es un intelecto mucho más poderoso que el nuestro en cualquier otro campo. Estamos en una plena evolución hacia todo esto y es lo que conocemos en términos generales como inteligencia artificial generativa. Les quiero compartir algo que salió recién la última semana de septiembre. El ILIA es el Índice de Inteligencia Artificial de Latinoamérica, que es elaborado por una institución supranacional que justamente lleva este tema y que acaba de lanzar su medición de grado de madurez de los países de la región, justamente, por eso lo tenemos en esta presentación, en dimensiones de distintos factores que los habilitan. O sea, cómo estamos en inteligencia artificial, en investigación, en desarrollo y adopción de la IA, en gobernanza de la misma. Y aquí tienen la gradación. Los morados son los países que están más avanzados, amarillos que estamos en pleno proceso de adopción y verdes aquellos que están en exploración. Como vemos, en el caso de Ecuador, nuestro índice que es sobre 100 está en 34,5 y afortunadamente estamos en el borde de los países entre que exploran y adoptan en el proceso de llevarla a cabo. Hay mucha literatura sobre ese tema, me hubiera encantado poderlo hacer en un periodo más largo, pero tendremos la oportunidad porque es un tema muy nuevo y muy interesante. ¿Cómo está la AI en la región saliendo o partiendo de este estudio que ha hecho la Comisión Latinoamericana de Inteligencia Artificial? En cuanto a talento, hemos aumentado en la región. Para manejar IA hay que tener talentos que conozcan de ello. Entonces estamos en un gap todavía con los países del norte global, ya digamos en mayor desarrollo, pero hemos mejorado. En algunos países tenemos todavía más penetración de alfabetización, conceptos básicos, que de IA, lo cual nos da algo de oportunidades mejores para el mercado laboral. Tendencia a fuga de talentos, lo vemos en todos los ámbitos tecnológicos, lo cual, más aún en IA, el que más sepa tiene más riesgo que se nos lo lleven, y eso nos perjudica mucho como región en nuestro avance. Incorporar herramientas de IA generativa permite aumentar la eficiencia laboral en países de los más avanzados, recuerdan los que estaban en el campo morado. La caracterización económica de cada país, esto es la situación de avance económico del país, va en directa correlación con la adopción de la IA, con países liberales y competitivos mostrando mejores resultados. O sea, los países que son de políticas más liberales y mejor competitividad tienen mejor resultado en IA y tiene directa relación con su situación económica. Mujeres en IA, interesante para este tema, varía según la región. Mantenemos lamentablemente aún una brecha de género relevante en temas de IA en nuestra región. Pudiera continuar y me voy a saltar al último. La creación de startups en el ecosistema privado de IA es apenas incipiente y necesita fortalecerse para escalar y tener impacto, más aún startups lideradas por mujeres. Es algo en lo que tenemos que trabajar aún. Este es un paneo general de normas internacionales y del caso del Ecuador en cuanto pues a protección de datos y solamente lo voy a mencionar muy rápidamente. En Europa existe el Reglamento General de Protección de Datos que data de hace 43 años, la primera versión, y fue reformado en el año 18 para toda la Unión Europea. En Estados Unidos tenemos el California Consumer Privacy Act, que está vigente desde el año 20, producto de una referéndum o consulta popular generada por la ciudadanía por una situación particular que no tengo el tiempo de detallar, pero lo generaron los consumidores y existe. Actualmente en otros estados se ha ido llevando a cabo algo similar. Sin embargo, esta regulación protege al consumidor y no necesariamente al titular del dato. En el caso del Ecuador, es un derecho que desde el año 2008, el derecho a la protección y a la decisión sobre nuestra información y datos como titulares, reposa en nuestra Constitución, que data del año 2008. Y hay otras referencias, varias, que las están viendo en pantalla, en otras normas que también refieren a la privacidad o protección de datos personales. ¿Cómo es el estatus de la IA en Ecuador? Tenemos un proyecto de ley de IA ya presentado, en trámite.
que busca prevenir, mitigar y remediar posibles, de nuevo, objetivos, ¿no? El objetivo es remediar posibles impactos negativos en la IA, en los derechos y libertades humanas, y proteger esos datos personales que están involucrados en los sistemas y que se procesan en los sistemas de IA. Todo tratamiento de datos personales realizados por sistemas de IA deben de cumplir con los principios de licitud, lealtad y de transparencia, y de protegerse toda esta información. ¿Ustedes saben cuánto es lo que reeditará en el mundo en el año 2025 el ciberdelito? Cerca de 15.000 millones de dólares. ¿De qué vive el ciberdelito? De datos. Y no siempre son solo secuestros o bloqueos de información. La mayor parte es venta de información. ¿Qué información? Nuestra información personal, señores. Quienes nos escuchan podremos dimensionar el tamaño y el impacto del ciberdelito, que se basa en la data agregada de todos nosotros como individuos específicos. Ese es el valor hoy de la identidad digital. El ciberdelito es el segundo delito que más crece en el mundo. Solamente le gana como porcentaje de crecimiento el crimen transnacional y el narcotráfico. ¿Qué significa? Que el dato vale mucho y que el dato procesado y que el uso del dato dentro de sistemas con IA debe ser debidamente resguardado para protegernos de estos riesgos, ¿no? En este contexto, el Ecuador está en el segundo tercil de los países que adoptan la inteligencia artificial y que la ha comenzado a integrar en ciertos casos como sectores productivos, administración pública, salud para diagnósticos, que está muy bien, para diagnósticos está perfecto, para decisiones médicas de tratamientos es cuando debiera tenerse el filtro humano, ¿no? Entonces, si bien nuestra regulación estamos en incipiente y moderada de ahí, tenemos mucho por hacer, ¿no? La presencia de empresas unicornio en el Ecuador representa todo, al momento, determinado crecimiento ya un poquito interesante. En el caso del sector financiero tenemos un ejemplo de integración de IA en los procesos por un banco, que es un banco muy grande que se llama El Pacífico, para mejorar su atención al cliente, prevenir fraudes y agilitar trámites. Esto en ese caso, que es algo que quiero mencionar, digamos, de pasada, pero hay casos en otros sectores. Esta es la secuencia o la narrativa de la Ley de Protección de Datos Personales, que regula todo tratamiento de datos que se realice sobre data ecuatoriana, aunque se maneje en otro país, porque sabemos que en el mundo en línea podemos tomar datos de ecuatorianos o de personas que estén manejando residentes, digamos, en el Ecuador, pero desde un portal o una aplicación de otro país. En ese caso también se deberá de respetar por quien utilice esta data en el exterior, siempre y cuando trate data ecuatoriana, o obviamente si está domiciliado o operando desde Ecuador. ¿Quiénes integran un sistema de protección de datos personales? El responsable, que es quien maneja el dato, y en este caso deberá de ir aparejado con el responsable para hacer el símil y hacer un poco la conexión de la provisión del servicio de AI. Quien programe y quien opere ahí tiene que también responsabilizarse del correcto tratamiento del dato protegido. El titular es el cliente, el empleado, la persona natural en todas nuestras regulaciones latinoamericanas que manejan datos personales. El dato personal de cualquier ser humano, sea empleado, sea proveedor, sea cliente, que manejamos como responsables, ¿no? Y el destinatario es aquel a quien le transferimos esa data, bien sea una autoridad de gobierno, como rentas, como aduanas, o un tercero como una compañía de seguros. Todo ese trance de información debe de estar debidamente manejado y protegido. Hay una persona que es un delegado de protección de datos, equivalente a una especie de auditor o de oficial de cumplimiento que hay en otras áreas, en este caso de datos personales. Ese delegado, que es obligatorio tenerlo para las empresas que manejan cierto volumen y características de datos, debe estar directamente coligado con la provisión del servicio o el manejo de la IA en los sistemas que maneja. Y dentro de eso, yo les decía, dependiendo de qué tipo de datos, qué es un dato sensible, aquel que nos puede marginar o sobreexponer, afectando nuestra intimidad, nuestra información más sensible, como por ejemplo religión, cultura, filiación, pasado judicial, pasado delictivo, si quieres ver, orientación sexual, datos biométricos, aquello cuyo uso indebido pueda dar origen a, de nuevo, colegas, asuntos de finalidad. ¿Por qué son datos sensibles? Porque mal usados, su finalidad pudiera ser discriminar o atentar contra derechos humanos.
Esto es más o menos similar en la región, más o menos palabras, pero el objetivo es determinar que un dato sensible es el que bien, mal manejado puede afectar un derecho humano o discriminar a una persona. Dentro de ese contexto, ¿qué podemos hacer para proteger datos dentro del manejo o utilizando IA? Anonimizarlo, obviamente porque exponemos menos a la identidad del usuario. Regularmente hacer auditorías a las tecnologías y a los procesos y a la data mismo, al accuracy, a la certeza de la data. Constantemente mantener comunicación con el cliente, con el dueño del dato e informarle las nuevas medidas actualizadas de protección. El balance, las grandes oportunidades de la IA, por ejemplo, para un sector tan importante como es el fiduciario, equilibrado con la innovación en la protección de datos. Ética, inversión en capacitación constante. Si nuestros equipos tecnológicos no tienen capacitación constante en temas que no solo son tecnológicos, son operacionales, son regulatorios, son de derechos, esas personas no van a poder hacer el trabajo que se requiere para seguir evolucionando en la línea integral que la IA requiere, ¿no? Ciberseguridad fundamental y monitoreo constante también, ¿no? Protección de datos e inteligencia artificial. ¿Cuáles son las recomendaciones claves? La protección de datos se ve desafiada por el rápido desarrollo de la IA, y ya que la utilización de ella implica una gran cantidad de uso de datos de manera masiva, que ingresa, por supuesto, en la categoría de datos personales. Y ahí tendríamos que ver que lo que parece ser un choque puede ser una simbiosis o matrimonio muy feliz, ¿no? Entonces, la IA requiere ingentes volúmenes de datos para aprender y poder proponer decisiones en aquellos temas que son críticos, solo proponerlas, en otros tomarlas. Pero para procesar todos esos datos requiere reunirlos. Y estaría reuniendo datos que también son de personas individuales, o sea, de titulares de datos protegidos. Este es un sistema involucrado, o todas las piezas de un sistema que involucra tanto tratamiento de datos personales como su utilización en la IA. Entendiendo que la protección del dato no quiere decir congelarlo o ponerlo en un candado, quiere decir tratarlo debidamente para poder dar paso a las nuevas tecnologías que se insumen de datos, pero bien tratados y bien protegidos. ¿Quiénes ingresan en este proceso simbiótico? Las autoridades de protección de datos, el titular, el dueño del dato, la persona como tal, el responsable, que es la empresa o proveedor que maneja esos datos, el encargado, que puede ser un tercero que lo maneje por cuenta del responsable, el desarrollador de la tecnología, el software como tal, los algoritmos, los usuarios, los terceros que acceden, los proveedores de sistemas de IA, que no necesariamente son los que desarrollan tecnología y software. La IA puede ir por su cuenta dentro de los otros, ¿no? Y eso se enlaza en un solo círculo, que el objeto de todos estos estudios que hacemos es buscar que sea un círculo simbiótico, con la menor cantidad de riesgos posibles. Y aquí hablamos de algo que mencionaba hace un momento, la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Es un conjunto de elementos que nos identifica online, que tiene mucha más data que nuestra identificación física o solo, por ejemplo, nuestra biometría. Si en el mundo físico estamos identificados con nuestra cédula, nuestro carnet de identidad o pasaporte, en el mundo online tenemos una autentificación mucho mayor, una especie de certificación digital. Entonces, las personas naturales y jurídicas están identificadas en el mundo digital. En el eje izquierdo abajo ven usuario y empresa. ¿Cómo se identifica un usuario? Es una persona natural en el mundo físico, su nombre, su apellido, su cédula. Y una empresa, su marca, su RUC o su identificación tributaria, su razón social. Esto lo vamos a llevar a un contexto digital. ¿Cuál es mi ID electrónico como persona? ¿Cuál es mi certificado digital de persona física? Y si soy una empresa, pues lo que corresponda. ¿Qué quiero decir? Que en el mundo físico tenemos un documento frío, un papel o una foto de un papel, mientras que en el mundo digital tenemos un certificado que nos permite autentificar que nosotros somos nosotros, que tenemos una firma que corresponde con esa autentificación y esa certificación digital, que debe de tener criterios de primero autentificarnos en el mundo digital, seguridades para que otros terceros indebidos no lo puedan ver y controles para que no se pierda esa identidad digital. Estos son casos de componentes diversos de identidad digital. El ciudadano tiene que nomás en su ambiente digital de identidad, en su contexto digital que conforma
su ID digital. Tuve la suerte del año pasado ser la presidenta del Foro Mundial de ID Digital y les puedo decir que me tocó de primera mano entender qué tan en oportunidades y en riesgos. Datos biométricos, datos de seguridad, expedientes médicos, toda la integración de sistemas, datos fiscales, tributarios, de pagos, bancos, ¿no? Escrituras, eso significa bienes o activos que tengamos en registros de la propiedad, o sea, inmuebles, muebles como vehículos, acciones o participaciones en sociedades o empresas, certificados de antecedentes penales, educación. Aquí tenemos una institución que se llama CENESID que certifica cuáles son tus niveles de educación. Estudiamos una maestría afuera, lo podemos ver. Sistemas de verificación para terceros, viajes. Todo este tipo de temas y muchos más se encuentran en tu ambiente digital. Estado civil, bienes, derechos, estados financieros, temas de salud, claves, códigos, todo eso está en nuestro mundo digital. Porque si uno ingresa una clave y autentica a través de un usuario y contraseña, ¿qué nos hace pensar que en el mundo digital alguien más no puede acceder a ese mismo usuario y contraseña? En el momento en que lo ingresamos, si el sistema o el portal lo procesa, es porque de alguna manera está integrado en el ambiente digital y alguien lo está validando o autentificando, ¿no? Entonces, biométricamente, estos son los parámetros del ser humano. ¿Cómo nos autentificamos? Fingerprints, reconocimiento facial, reconocimiento de voz y escaneo del ojo, ¿no? La cantidad de incidentes de robos de identidad, este es un dato más específico, representó 6.1 billón de dólares en pérdidas financieras y quejas de consumidores en Estados Unidos en el año 21. 6.1 billones de dólares en pérdidas financieras. Alguien se llevó esta cantidad de dinero. Por eso cada vez más importante es la autenticación biométrica física de la persona y empezar a pensar un poco que ese tema de claves, de códigos, de usuarios está bastante desfasado. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Porque es mucho más suplantable, identificable, menos seguro, una clave que además se usa muchas veces y se repite en varios portales que una voz propia o un reconocimiento facial o más aún el iris del ojo. Y ya veremos un poquito por qué. ¿Qué factores de identificación tenemos para gestionar la identidad digital? Recopilar datos personales para crear una identidad digital, que significa verificar que el individuo realmente lo es y autentificar que esa identidad digital está permitida para acceder a un servicio. O sea, el sistema debe tener el proceso o el control para saber que esa es la persona, número uno, y dos, que esa persona tiene autorización para el servicio que está requiriendo. ¿Cómo identifica, verifica y autentifica? El sistema o el parámetro o el software. Información personal para abrir una cuenta, comparación de bases de datos distintas y credenciales para acceder a servicios digitales. ¿Por qué es importante cuidarla? Acabamos de ver 6.1 billones billones de dólares en fraudes solo en el año 21. Es mucho más ahora. Experiencia de usuario. Si cada vez me reconocen más por mi biometría, voy a tener más acceso a más portales, a más apps y a más ambientes digitales de manera mucho más fácil solo con que me reconozcan. Crecimiento de la economía digital en un mundo hiperconectado. Comercio electrónico. Uno de los factores de Producto Interno Bruto que más crece en nuestros países de la región, el comercio electrónico. Por eso, la autentificación de la identidad es fundamental en la era digital, porque el hecho de que nos la roben o nuestra clonen o la mal utilicen es el delito o el ciberdelito más grave del mundo. ¿A dónde va a parar su identidad? No solamente es necesariamente para robarnos un dinero de la cuenta, puede ser para utilizarla en fraudes o en temas criminales de otro nivel, que puede llevarnos a problemas mucho más complicados. Entonces, en el caso de los aspectos biométricos, unos tienen más niveles de certeza que otros, pero ahora, en este concepto actual, hasta el momento, el iris del ojo es el que tiene mayor certeza, porque no es comparable con ningún otro. En el caso del reconocimiento facial, les comento que en Ecuador tuvimos un proceso de compra de un identificador que era justamente para con biometría convalidar la cédula de identidad. En el caso de los mellizos idénticos, se llegaba a un nivel de confusión más o menos de 30-35%, lo cual no te puede dar una certeza importante de fiabilidad de la biometría. En general, los sistemas de biometría tienen un margen de error que puede correr por sobre el 20%. ¿Qué tan seguro es? Suficientemente o no, dependiendo de la transacción. Adicional, cuando hablamos de biometría,
Por ejemplo, nos piden mover la cabeza y eso ¿para qué es? Es para la prueba de vida, porque puede ser una foto, por ejemplo, ¿verdad? Y necesitamos también verificar que el usuario no esté siendo plagiado en su identidad vía parámetros biométricos, fingiendo la voz, suplantando la huella o mostrando una foto o un retrato que sea la cara de la persona, pero no esté viva. Entonces, la prueba de vida es importante también para definir la identidad digital de la persona. No solo que esa persona sea ella, sino que no sea un robot, un bot, una granja o un mecanismo creado por la inteligencia artificial para tomar tu identidad o fingirla. En tiempos de inteligencia artificial, clonar una identidad es lo más fácil. Por eso los parámetros de comprobación deben de ser lo más seguros. Protegiendo esa identidad, estamos hablando de que todos estos factores son factores de compliance y protección de integridad en varios aspectos, que lamentablemente los vemos separados en las industrias o en las empresas, ¿no? Vemos que o pensamos que una ISO o una certificación es diferente a atención de incidentes o a capacitar a un personal o a las normativas antilavado de activos de la unidad de análisis financiero o GAFIS, antisobornos, antiterrorismo, y lo tenemos como oficiales distintos, encargados de temas distintos, que no comparten esa información y no hay como el concepto de un compliance que hoy se conoce como integral. O, en otras palabras, gestión de riesgo empresarial, que incluye ciberseguridad y todos los temas de información, que básicamente hoy por hoy todos los oficiales de cumplimiento y los sistemas de seguridad manejan eso, información, pero de manera desagregada. Entonces, un compliance integral es una visión nueva, sumamente nueva, de gestión de riesgos que integra los diferentes controles, auditorías y procesos de cumplimientos de normativas y certificaciones en un eje completo, integral, en el cual vamos a proponer, ojalá tengamos la ocasión en una posterior momento, la creación de unidades específicas de gestión de riesgos de manejo de información, que no nos referimos simplemente a un ciberdelito o a sistemas de protección de información, que es algo muy puntual y muy específico. Es protección de datos, seguridad de la información, normativa antisoborno, anti-lavado de activos, antiterrorismo, capacitaciones, certificaciones y demás. Todo eso es un concepto actual muy nuevo de un compliance integral, de lo que nosotros trabajamos mucho en brindarle a las empresas y que les da un nivel de seguridad muy alto para sí misma y muy importante para sus clientes también, ¿no? Ya para ir terminando, les puedo decir que desde el año pasado las políticas y regulaciones de la IA dejaron de ser un tema de nerds, un nicho, ¿no? Que eran apenas como una novedad y que surge a partir de ChatGPT, OpenAI, que ayudaron a que la IA se vuelva un tema boom, digamos, de conocimiento general, pero se lo asociaba a un nicho, ¿no? Esto ha comenzado a evolucionar. Este año ha sido gigante, el 23, para las políticas de IA. Y es allí cuando salió de la Unión Europea, que es lo que mencionábamos, las audiencias del Senado, las órdenes ejecutivas, en el caso de Estados Unidos que expidió el presidente Biden también el año pasado, y reglas en China, con algoritmos específicos y recomendaciones para ellos. Esto sucedió el año pasado. Este año comienzan las implementaciones y las acciones concretas de estas regulaciones. Finalmente, quiero concluir comentándoles que en noviembre del año 21, los 93, casi 200 países de la UNESCO que la integramos, adoptaron la recomendación sobre la ética en la inteligencia artificial, siendo este el primer instrumento normativo del mundo al respecto. Ecuador tuvo la honra, bajo mi gestión como ministra, de sumarnos como el cuarto país en el mundo que impulsó, en realidad no nos acogimos, sino que fuimos de los países que impulsamos e hicimos el lanzamiento de estas recomendaciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque creemos que sin parar el progreso hay que asumir las responsabilidades. Y esas les corresponden a los gobiernos en el ámbito regulatorio. Un gobierno debe de ser responsable de la seguridad de sus ciudadanos. Y eso se debe de llevar necesariamente al ámbito de la tecnología, de la información y del mundo digital. La seguridad de las personas tiene que regularse por los gobiernos de una manera ética. Por eso, con mucha honra, Ecuador es parte de los fundadores de esas normas. Y han habido otros episodios como los que pueden ver allí, cumbres de seguridad de IA, un informe científico sobre la IA avanzada que se va a presentar el próximo año en Francia,
declaración del Papa Francisco en el G7 y sesiones específicas de UNESCO, OCSE y CEPAL sobre estos temas, más las temáticas que ya se han ido regulando y que brevemente hemos esbozado en China, en la Unión Europea, en el propio Estados Unidos, y su evolución en curso en distintos países individualmente. Así también posiciones críticas que se conocen de los propios desarrolladores de la IA y científicos técnicos sobre esta temática. Todo esto es un proceso en gestación, de diagnóstico aún no determinado, pero sí previsible en cuanto a la necesidad de tener claro que esto debe de crecer con el menor riesgo posible. En el orden de seguridad, gobernanza y coherencia con derechos humanos. Este es un caso tan relevante en el cual tecnología, regulación y la ley van de la mano, como ningún otro, y con algo tan deontológico y profundo como un derecho humano. Entonces, esta regulación de la IA es crucial para la protección de esos derechos humanos, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de esos datos que son de propiedad de las personas, no de quien los levantó, y para asegurar que esos sistemas de IA sean fiables, estableciendo no estándares necesariamente tecnológicos, pero sí éticos, estándares éticos en los sistemas de IA para tanto su desarrollo, su construcción, como su uso y su aplicación práctica. Y ahora sí me despido con esta frase final. La IA es el desafío más grande de nuestra época. Es una tecnología que tiene potencial de mejorar nuestras vidas de manera muy grande, pero también de causarnos daño. Hay que ser cuidadosos de cómo desarrollamos y utilizamos esa tecnología. Sin más, les agradezco mucho por su atención, poniéndome siempre a su disposición y recordándoles que me pueden contactar a mi correo electrónico o redes sociales bajo mi nombre que lo vieron en la presentación. En cuanto a mi correo electrónico, todo con minúsculas, diana.maino@gmail.com. Me ha dado un enorme gusto poder compartir este tiempo con ustedes y les agradezco su atención y cualquier comentario siempre es muy bienvenido. Gracias a 5G, a José y a todo su equipo, Lorena, por esta oportunidad.